Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7:35. Tal y como se lo anunciaba antes del corte, tengo ya a través de plataformas digitales, a través del Zoom, al abogado Raúl Miguel Benito, quien es especialista en derecho indígena y a quien le agradezco, le agradezco su tiempo. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana de lunes. Buenos días, Marcos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, abogado. Y bueno, resulta interesante poder generar reflexión y análisis respecto de lo que es esta necesidad de integrantes de pueblos originarios de ejercer el comercio en vía pública ante la falta de oportunidad en sus municipios, y que es una lucha constante desde la posición ciudadana de que, pues bueno, a quienes no les gusta ver a los artesanos y artesanas en las calles del centro histórico, esta necesidad e insistencia de los artesanos. ¿Qué hay de análisis desde el derecho indígena en torno a esta problemática, a este fenómeno del comercio en vía pública, mi estimado abogado? Bueno, primero entender que esto no es reciente, ¿no? Esto se dio, por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, lo que hoy es Ciudad de México, en los años 70, en los cuales literal se decía, los indígenas afean la ciudad. Justo es lo que está pasando hoy en Querétaro, 5 décadas después, y este es el resultado de la falta de políticas hacia estos pueblos y comunidades indígenas, porque después de 50 años seguimos bajo la misma dinámica. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que no existen oportunidades en nuestras comunidades de origen, a que no existe esa sensibilidad por parte de las autoridades de cualquier ámbito, en el sentido de escuchar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? En ese sentido, el ambulantaje se ha dado históricamente por la falta de oportunidades laborales, por lo cual pues, tenemos que comer, ¿no? Entonces, al no existir estos espacios, pues tenemos que buscar la forma de subsistir, y una de estas es el ambulantaje, como bien lo mencionas. Ahora, desde un particular punto de vista, yo percibí en este disenso entre los artesanos y artesanas por la asignación de los lugares en el mercado artesanal, pues que hay liderazgos de distintos grupos, y los liderazgos no alcanzan en algunas ocasiones a ponerse de acuerdo. Y me refiero muy particularmente porque yo percibí que había pues varios barrios de San Ildefonso, allá en Amialco, que son los que convergen en este mercado artesanal. ¿Qué hay de ello y cómo lograr que los liderazgos de estos barrios, de estas comunidades, puedan alcanzar acuerdos en beneficio de todos en torno al mercado artesanal, abogado? Bueno, eso me recuerda a una frase popular, la cual dice: divide y vencerás. ¿En qué sentido? El gobierno al final del día se enfoca a estos tipos de líderes, les otorga ciertos privilegios a algunos que otros no tienen, y estos líderes pues al final del día, como en toda la sociedad, pues van a ver por sus beneficios. En ese sentido pues han dividido y han vencido. ¿En qué aspecto? Existen distintos grupos de artesanos liderados por distintas personas, las cuales unas aceptaron entrar dentro de este mercado artesanal y otras no. Ahora voy a enfocarme bien a lo del mercado. Este es un proyecto fracasado desde hace muchos años, que se aperturó, porque no es reciente, no es de meses. Se le invirtieron muchos millones de pesos en lo que era CDI, para ese centro artesanal, el cual le dijeron a los comerciantes, a los artesanos en ese momento, que era la solución para sus problemas de ambulantaje. Lo quisieron contener desde ese momento, 2016. Sin embargo, este no es un corredor turístico natural, entonces no entra turistas, por lo cual no va a haber ventas. Al no haber ventas, no hay ingresos y no hay percepciones para las familias. En ese sentido, pues las familias tienen que salir. Ahora, no es que ellos estén en desacuerdo con el mercado, están en desacuerdo con que no existe esta fluidez de personas que les puedan comprar. Si existiera esta fluidez, te aseguro, Marco, que
ellos sin ningún problema aceptarían estar en estas instalaciones. Desafortunadamente no existe esta parte, ¿no? Sí, el gobierno del estado ha invertido en tener un mercado que no consultó, que no le preguntó a la gente si estaba bien la ubicación. Al final del día, quienes conocen la dinámica social, pues es la gente que vive al día en esos sectores. Ahora, en este aspecto, pues sí, ya se hizo el mercado, pero, por ejemplo, falta mucha mercadotecnia para enfocar hacia allá a la gente. Porque sí tenemos mercadotecnia para otras cosas, pero no para este sector vulnerable? Ahora, te escuchaba y al mismo tiempo generaba la reflexión. ¿Qué importancia o qué trascendencia implica que en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas, donde se encuentran insertas comunidades de pueblos originarios, se creen, se diseñen con una perspectiva de derecho indígena? Es un concepto del que no estamos acostumbrados a utilizar o a referirnos, pero ¿qué trascendencia tiene el diseño de políticas públicas teniendo como uno de los referentes el derecho indígena, abogado? Pues tiene mucho, porque al final del día, mira, no es el mismo concepto que tenemos los originarios, bueno, de pueblo indígena, respecto a muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la consulta, que tiene que ser libre, previa, informada, con un lenguaje óptimo, ¿no? Digamos que desde ahí partimos, desde el lenguaje, dejemos todos los demás fuera. Si yo vengo y les digo, vamos a crear un mercado el cual les va a dar oportunidades de ventas, en el cual va a haber fluidez de turismo, el cual vamos a evitar que exista el ambulantaje para su beneficio. Obviamente, si me lo manejas desde esta manera, te lo voy a creer, ¿no? Pero existe algo muy importante y es, por ejemplo, la lengua, el lenguaje también. ¿En qué sentido? No es lo mismo que yo te hable, por ejemplo, diga, hash, marco, tegi, pefi, hanja, gapejubia. Seguramente no me entendiste nada y mucho de tu auditorio tampoco. Entonces, en ese sentido, es recíproco, ¿no? Y muchas veces las autoridades confunden que por el hecho de que sepamos español, ya somos expertos en el español, cosa que no es cierto. Entonces, tiene que existir esta coexistencia entre ambas lenguas, entre ambas culturas, de cierta forma que las dos salgamos beneficiadas. Y no solamente verlo desde el español, que es justamente como se crean las políticas públicas, y los que realmente crean estas políticas, pues son personas que no tienen el menor sentido de la existencia de la población indígena. Abogado, se nos termina el tiempo en torno a esta charla, a esta reflexión. ¿Alguna consideración final que pudieses compartir con el público de Presencia Universitaria? Pues miren, al final del día los artesanos no salen a las calles a vender por gusto, salen por necesidad, esta necesidad que como tú y que como yo tenemos de coexistir, tenemos familias a las cuales tenemos que alimentar, somos el producto desafortunadamente de políticas públicas fallidas, de políticos que no se han enfocado realmente en el problema y que solamente le ponen un curita ahí a la herida sin ponerle una solución como tal. Entonces, si los encuentras en la calle, no es que quieran afear Querétaro, no es que seamos malos, es que simplemente buscamos la forma de sobrevivir. Pues abogado, te agradezco enormemente y ojalá podamos tenerte en una próxima oportunidad aquí mismo en este espacio para seguir abonando a la reflexión en torno al derecho indígena. Claro, con gusto. Buen día a todos. Muchas gracias.